Hola a todos. Quería compartir una experiencia personal extraña que me sucedió hace unos 15 años. Sé que muchos podrían descartarlo, pero les juro que cada palabra de lo que les voy a contar es absolutamente verdad. Aunque algunos de los nombres han sido cambiados por razones de privacidad, les aseguro que esto es exactamente como sucedió, al menos lo mejor que mi memoria me permite recordar. Tenía alrededor de 18 años en ese entonces, y era solo otra tarde común pasando el rato en casa de mi amiga Juana. Ella había invitado a algunos de nuestros amigos de la escuela, y estábamos todos reunidos en su sala de estar. La familia de Juana era originaria de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y siempre había algo un poco diferente en ellos, particularmente su interés en la espiritualidad, o al menos, así lo planteaba Juana. No lo tomé en serio en ese momento, pero esa noche desafiaría mis creencias de una manera para la que no estaba preparado. A medida que la tarde declinaba y las conversaciones comenzaban a apagarse, Juana tenía un brillo travieso en los ojos. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero de alguna manera terminamos hablando de fantasmas y espíritus. Fue entonces cuando a Juana se le ocurrió, casi de la nada, que deberíamos hacer una sesión de espiritismo. Ahora, estoy seguro de que muchos de ustedes podrían pensar que ese es el momento en que debí haberme ido, pero siendo un adolescente escéptico y sabelotodo en ese entonces, estaba más divertido que otra cosa. Juana, con su típico estilo dramático, encendió algunas velas y apagó las luces. La habitación se volvió pesada con sombras parpadeantes, proyectadas por el suave resplandor de las velas, dándole a la escena una cualidad casi surrealista. Nos reunimos alrededor de una pequeña mesa redonda en el centro de la habitación. Juana extendió un mazo de cartas, cada una con una letra del alfabeto, de la A a la Z, y colocó un vasito de chupito en el medio. No pude evitar rodar los ojos. Juana, hablando en afrikáans, comenzó a llamar a los espíritus. Mientras estaba sentado allí, hacía muecas en la oscuridad, burlándome de la seriedad con la que se tomaba todo esto. En ese momento, yo era un ateo autoproclamado, con un complejo de superioridad que me hacía insoportable para cualquiera con incluso la más mínima inclinación hacia la religión o la espiritualidad. Quiero decir, nunca usé sombrero fedora. Honestamente, da vergüenza pensar en lo cretino pretencioso que era en aquel entonces, creyendo que tenía la vida resuelta porque era demasiado inteligente para creer en algo más allá del mundo material. Durante los primeros minutos, no pasó nada. Hicimos algunas preguntas tontas, y el vasito en el que todos teníamos los dedos apoyados se movió ligeramente, deslizándose entre las letras como por nuestra voluntad colectiva. Era fácil de descartar. Obviamente alguien lo estaba empujando. Eso me dije a mí mismo. Entonces uno de mis amigos preguntó, ¿estás conectado con alguien en esta habitación? El vasito comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez se deslizó directamente hacia mí. Resoplé, convencido de que todo era parte de alguna broma elaborada. Pero para seguirle el juego, pregunté, si estás conectado conmigo, ¿cuál es el apellido de soltera de mi madre? Miré fijamente las letras, esperando que el vaso deletreara Jones, el nombre que mi madre había usado durante la mayor parte de su vida. Pero para mi sorpresa, el vasito se movió en una dirección completamente inesperada. Fue a la letra T, luego H, luego O. Empecé a reírme para mis adentros, pensando que todo estaba mal, pero entonces llegó la sensación de reconocimiento que me hundía. Lo había olvidado por completo, pero el apellido de soltera original de mi madre no era Jones en absoluto. Cuando mi mamá tenía 6 meses de edad, su padre biológico había muerto de un ataque al corazón, y un año después, su madre se volvió a casar. Mi mamá tomó el apellido de su padrastro, que era Jones, pero su apellido de soltera original era Thompson. Me quedé atónito. Este era un detalle tan recóndito que ni siquiera yo mismo lo había recordado hasta ese mismo momento. Me senté allí, sin palabras, mientras el vaso deletreaba Thompson, un nombre que no había escuchado en años. Mi mente se aceleró, tratando de racionalizar cómo alguien en esa habitación podría haber posiblemente sabido esto. Ninguno de mis amigos era cercano a mi familia. De hecho, en su mayoría hablábamos de videojuegos y otras tonterías de adolescentes. No había manera de que alguna vez hubiera compartido esta información con ninguno de ellos. Simplemente no cuadraba.
¿Podría estar pasando esto realmente? ¿Había algún truco que no estaba viendo? Intenté restarle importancia, convenciéndome a mí mismo de que alguien debió haber descubierto esto de alguna manera, aunque no podía imaginar cómo. Ninguno de mis amigos habría sabido siquiera buscar esa información, y mucho menos encontrarla. Mi familia no hablaba del padre biológico de mi mamá. Era una historia que había sido enterrada en el tiempo. Antes de que pudiera pensar mucho más en ello, la puerta se abrió de golpe y las duras luces del techo se encendieron parpadeando. La madre de Juana estaba parada allí, mirándonos fijamente con enojo, con las manos en las caderas. Con su fuerte acento sudafricano, dijo algo como: «Juana, deja de perder el tiempo con estas basuras». Entró, apagó las velas y eso fue todo. La sesión de espiritismo había terminado. En ese momento, le resté importancia, haciendo alguna broma sobre lo patético que había sido todo. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en ello. Incluso ahora, todos estos años después, todavía siento escalofríos cuando recuerdo esa noche. ¿Fue una broma? ¿Una coincidencia? ¿O era algo genuinamente inexplicable sucediendo? No estoy diciendo que vi un fantasma o algo tan dramático como eso. No hubo apariciones espeluznantes, ni voces incorpóreas. Pero lo que pasó fue real, y fue algo que simplemente no podía explicar. A diferencia de la mayoría de las historias descabelladas que lees en línea, esta fue una experiencia que de verdad me impactó. Creas o no en lo sobrenatural, sé una cosa. Esa noche me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Todavía no tengo una respuesta, y tal vez nunca la tenga, pero es un recuerdo que nunca olvidaré. Cuando estaba en la universidad, tenía una compañera de cuarto, Gabriela, que era la persona más dulce que podrías conocer. Tenía una forma de ser amable, casi inocente, que la hacía instantáneamente agradable, y nos llevábamos de maravilla. De verdad, la quería. No éramos las mejores amigas, pero apreciaba su amabilidad y su naturaleza suave. Pero había algo en ella. Es difícil de describir. Era increíblemente simple. No en un mal sentido, solo simple. Como si no pensara demasiado en las cosas, y siempre era un poco ingenua. Era encantador, pero a veces me preguntaba si realmente entendía lo que pasaba a su alrededor. Un fin de semana por la noche, nos encontramos en el cuarto del dormitorio sin nada que hacer. Era uno de esos fines de semana universitarios de flojera donde no tenías ganas de salir, pero tampoco querías quedarte sin hacer nada. Así que, en nuestro aburrimiento, decidimos hacer una ouija. No lo tomábamos en serio. Solo algo para matar el tiempo, de verdad. No esperaba que saliera nada de eso. Al principio, no pasó nada. Nos sentamos allí con los dedos tocando ligeramente el vaso, esperando que algo, lo que fuera, sucediera. Después de unos minutos de nada, estaba lista para darlo por perdido. Pero entonces, empezó a pasar algo extraño. El vaso comenzó a moverse, lentamente al principio, casi como si estuviera temblando, y solo se movía cuando los dedos de Gabriela estaban sobre él. Cuando yo intentaba. Verás, empecé a hacer preguntas muy específicas, preguntas sobre mí que ella no podía saber, y sin embargo, la ouija respondía todo correctamente. Una de las primeras preguntas que hice fue: ¿cómo se llama mi madre? Ahora, ten en cuenta que no era cercana a mi mamá en ese momento. Nunca hablaba de ella, ni con mi compañera de cuarto, ni con nadie. Gabriela no tenía forma de saberlo, pero la ouija deletreó el nombre de mi mamá perfectamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Luego hice otra pregunta, solo para ver hasta dónde llegaría esto. ¿De dónde soy realmente? A principios de ese año, les había dicho a todos que era de Boston porque, bueno, era más fácil que explicar la verdad. Pero la ouija no deletreó Boston. En cambio, nombró el pequeño y desconocido pueblo del que realmente era. Sentí que se me revolvía el estómago. Después, pregunté por mi padre.
Mi papá falleció cuando yo tenía solo 9 meses, y rara vez hablaba de él. Aún así, la ouija deletreó su nombre, letra por letra. Empecé a sentirme incómoda. Sabía cosas que no debería saber, cosas que ni siquiera mis amigos más cercanos sabrían. Esto se estaba volviendo demasiado real. Entonces, como si el ambiente no pudiera ponerse más oscuro, la ouija comenzó a deletrear cosas más extrañas, nombres de personas y lugares que ninguna de las dos reconocía. El espíritu afirmaba ser un niño, diciendo que había muerto cerca de un río. Los detalles se volvieron turbios e inquietantes, pero luego dio un giro. El tono cambió, y las respuestas comenzaron a ser más perturbadoras. No sé exactamente qué fue de la conversación lo que activó mis instintos, pero algo me dijo que parara. Sentía que estábamos entrando en territorio peligroso, y no iba a quedarme para averiguar qué pasaría después. Le dije adiós al espíritu y cerré la sesión. Puse la ouija en la basura, pero la noche no había terminado. Fue entonces cuando noté que Gabriela actuaba de forma extraña. Esta era la misma chica que siempre estaba alegre y despreocupada, pero ahora parecía casi fría. Había algo raro en ella. No dijo mucho, solo se quedó mirando fijamente, su dulzura habitual había desaparecido por completo. Se acostó en su cama, todavía completamente vestida, y no dijo ni una palabra más. Le pregunté qué le pasaba, pero ella solo se encogió de hombros y dijo que no era nada. No estaba segura de qué hacer, así que la dejé allí y fui al vestíbulo del dormitorio a ver la televisión un rato, tratando de quitarme la rareza de encima. Más tarde esa noche, cuando finalmente regresé a la habitación, ella todavía estaba acostada en la misma posición, completamente quieta. Me dio escalofríos, pero traté de ignorarlo. Me metí en la cama y apagué las luces, pero no pude dormir. Fue entonces cuando empecé a verlo. Por el rabillo del ojo, seguía viendo destellos de una figura oscura parada en la puerta del baño, justo más allá de los pies de mi cama. Cada vez que la miraba directamente, desaparecía, pero estaba allí. Podía sentirla observándome. Me levanté, tomé una Biblia del cuarto de la residente y la traje de vuelta a la habitación. Pensé que podría ayudar, pero si acaso, las cosas solo empeoraron. La figura no se fue. Empezó a moverse. Podía oír cosas moviéndose alrededor de mi escritorio. Papeles crujiendo. Objetos siendo desplazados. En este punto, ya no podía soportarlo. Agarré mi almohada y volví al vestíbulo del dormitorio. Le rogué a la residente que me dejara dormir allí, aunque ella dudaba. Le dije directamente. No iba a volver a esa habitación hasta que Dios mismo apareciera o saliera el sol. Algo no estaba bien. Finalmente, volví a mi habitación y me desmayé, más por agotamiento que por otra cosa. Pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas después de esa noche. Mi compañera de cuarto, Gabriela, cambió. Nunca volvió a ser la persona dulce y amable que había conocido antes. Era como si algo hubiera cambiado dentro de ella, y no importaba lo que dijera o hiciera, ella era diferente. Hasta el día de hoy, no es la misma persona. Todavía me siento mal por lo que pasó. Nada de eso me afectó de la forma en que la afectó a ella, pero nunca quise que pasara algo así. Pensé que solo estábamos jugando. Cuando toqué la ouija, no sentí nada. Ninguna conexión, ninguna energía, excepto por este extraño balanceo dentro de mí. No era visible para mi compañera de cuarto, pero yo podía sentirlo. Y aún así, la ouija no se movía para mí, solo para ella. Fue la experiencia más extraña de mi vida. Juré entonces que nunca volvería a jugar con una ouija. En lo que a mí respecta, esa parte de mi vida está cerrada, y nunca volveré a abrir esa puerta. Cuando tenía 15 años, salió la película Actividad Paranormal, y como muchos adolescentes en ese entonces, mis amigas y yo estábamos obsesionadas con ella. Nos encantaba todo lo espeluznante y misterioso, siempre buscando maneras de sentir un poco de adrenalina.
Así que un día, una amiga y yo decidimos probar algo de lo que habíamos oído hablar pero que no nos habíamos atrevido a intentar antes, la Ouija. Al principio, no lo tomamos en serio. Era solo algo con lo que queríamos jugar, ¿sabes? Como un juego. La idea de que realmente pudiéramos comunicarnos con espíritus parecía ridícula, pero queríamos asustarnos mutuamente. Comenzamos nuestra sesión, al poco tiempo, hicimos contacto con alguien, o algo, que se identificó como Francisco. Francisco no era exactamente un espíritu amigable. De hecho, dijo cosas bastante perturbadoras. Recuerdo claramente cuando Francisco dijo algo que realmente me inquietó. La plancheta se deslizó por el tablero, deletreando el mensaje: tu mamá está parada detrás de ti y no le agradas. El corazón me dio un vuelco y recuerdo que miré nerviosamente por encima del hombro, medio esperando ver alguna figura sombría acechándome. Pero, por supuesto, no había nada allí. Sin embargo, Francisco no se detuvo ahí. Sus mensajes se volvieron más oscuros, más inquietantes. Voy a tomar una sobredosis de pastillas, deletreó a continuación. En ese momento, mi amiga y yo empezábamos a asustarnos, pero ambas nos reímos, pensando que solo estábamos bromeando. Ninguna de las dos quería admitir lo asustadas que estábamos en realidad. Lo descartamos como una broma, y finalmente, dejamos de jugar por esa noche. Pasaron unas semanas y la vida volvió a la normalidad, o eso pensé. Una noche, estaba acostada en mi cama a punto de quedarme dormida. Tenía un estante viejo encima de mi cama donde guardaba algunas chucherías, incluyendo un osito de peluche de mi graduación de primaria. Ese oso había estado allí durante años, sin moverse, sin que nadie lo tocara. De repente, sentí que algo suave caía sobre mi cabeza. Me desperté sobresaltada y estiré la mano para encontrar el osito de peluche sobre mi almohada. Se había caído del estante. Confundida, me senté, adormecida y un poco molesta. Pero entonces algo extraño me llamó la atención. Mi cama daba a un tocador con un espejo. Y mientras parpadeaba, tratando de despertarme por completo, vi algo reflejado en el espejo. Una niña estaba sentada en el tocador, cepillándose el cabello. Al principio, pensé que todavía estaba medio dormida. Me froté los ojos, pensando que estaba viendo cosas, pero cuanto más miraba, más clara se volvía. Era como mirar una versión más joven de mí misma, solo que esta niña tenía cabello castaño rojizo espeso, igual que el mío cuando era pequeña. Llevaba un camisón que parecía antiguo, casi como algo de otra época. Seguí parpadeando, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Simplemente se sentó allí, cepillándose el cabello con calma, como si no me hubiera notado en absoluto. Empecé a darme cuenta de que no era yo, no podía serlo. Esta niña parecía tener alrededor de 6 o 7 años, y aunque se parecía a mí, había algo inquietante en ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el miedo me invadió. No sabía qué hacer. Me tapé la cabeza con las sábanas, esperando que cuando volviera a asomar, ella se hubiera ido. Pero cada vez que miraba, ella seguía allí, cepillándose el cabello, completamente ajena a mi presencia. O eso parecía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, desapareció. Estaba totalmente asustada. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi amiga con la que había jugado a la Ouija. Intenté convencerme de que era solo un sueño, que debía haber estado medio dormida y alucinando. No quería creer que realmente había visto algo paranormal. Así que, lo dejé de lado y seguí con mi vida. Dejamos de jugar a la Ouija después de eso e hicimos lo que hacen los adolescentes normales. Salir, ir al cine, hablar de la escuela. Durante años, nunca hablé de la niña del espejo. De vez en cuando, pensaba en ella, pero siempre me decía a mí misma que era solo mi imaginación. La experiencia fue demasiado extraña, demasiado espeluznante, y quería olvidarla. 11 años después. Ahora tengo 26 años y hace mucho que me mudé de la casa de mis padres. Estaba llevando a mi hermana menor a casa una noche, cuando de repente, ella mencionó la Ouija.
No había pensado en eso en años, así que me sorprendió cuando dijo, ¿te acuerdas de cuando tú y tu amiga jugaban con esa ouija? Sofía y yo juramos que trajiste algo a la casa. Al principio lo descarté, riéndome. ¿Por qué crees eso?, pregunté, curiosa pero sin esperar nada serio. Mi hermana me miró y su rostro se volvió más serio. Porque solíamos despertarnos en medio de la noche y ver a una niña cepillándose el cabello al pie de nuestra cama. Frené bruscamente. Sentí como si mi corazón se hubiera detenido. ¿Qué dijiste? Ella repitió con calma, como si no fuera la cosa más espeluznante que jamás hubiera escuchado. Sí, nos despertábamos y la veíamos. Nunca hacía nada, solo se cepillaba el cabello. Pensábamos que estábamos viendo cosas. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo también la vi, admití finalmente, con la voz temblorosa. Pensé que estaba soñando, pero yo también la vi. El viaje a casa en coche fue silencioso después de eso, ambas reflexionando sobre los encuentros espeluznantes que habíamos compartido, sin saberlo. No hemos visto a la niña en años, y nos consideramos afortunadas por eso. No sé qué era ni de dónde venía, pero no quiero volver a verla nunca más. Incluso ahora, años después, todavía me asusta. El recuerdo de esa noche, de esa niña en el espejo, persiste en mi mente. No sé si jugar a la ouija abrió algún tipo de puerta, pero fuera lo que fuera, me dejó una huella, y no quiero volver a abrir esa puerta jamás. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.